Me voy al intercambio. Andrés, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gato? Gracias por venir como siempre, ¿eh? ¿Todo bien? Todo bien. Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Sergio Chousa, Andrés Asiaín, se viene el acuerdo y vos planteaste, bueno, cuando estuviste en enero acá, yo estaba de vacaciones, que no estás de acuerdo con este acuerdo. Sí, básicamente mi visión es que el esquema que se acordó de desembolsos pautados antes de vencimientos, bajo supervisiones trimestrales en los 2 años que le quedan de gobierno, un poco menos ya, al frente de todos, va a hacer que la inestabilidad cambiaria, la inestabilidad financiera que se suponía que el acuerdo con el FMI tenía que superar, va a permanecer y va a permanecer como un talón de Aquiles trimestrales, y los que tienen el botón de decir ¡pum! Son los técnicos del fondo que van a decir se incumplió esta meta, no se incumplió esto, tienen que solicitar un waiver. Entonces que el margen que este acuerdo lleva, que después podemos charlar en detalle de las metas en sí, pero el problema no son las metas en sí, que yo creo que dada la alta incertidumbre de la economía local e internacional, es muy probable que pasado muy poco tiempo haya que pedir un waiver, es que el tipo de acuerdo y cómo se resolvió deja lo que nos queda de periodo de gobierno al frente de todos, con una alta incertidumbre, atado a cumplimiento de metas que está monitoreado por un organismo internacional que responde a Estados Unidos. Y mi lectura geopolítica es que, dada la configuración que hay de gobiernos hoy populares en muchos países de la región y que probablemente Colombia y Brasil también avancen ese paso, que no vamos a contar con el respaldo de Estados Unidos y el FMI para hacer la vista gorda en los waivers, darnos un empujoncito y decirle vamos muchachos, tomen un poco más de plata como le decían a Macri, sino que más bien nos van a apretar el botón de Game Over, porque así a ellos le queda la posibilidad de que en Argentina, para el periodo que viene, haya un gobierno alineado a los intereses norteamericanos para boicotear la unidad regional en un contexto que hay tensiones geopolíticas con China, históricas con Rusia, y que Estados Unidos considera esto su patio trasero. Esa es mi visión del acuerdo en términos más generales, ¿no? Que fue un poco lo que planteé en el programa. Sergio. Bueno, la incertidumbre y los miedos que plantea Andrés los comparto plenamente. Fíjate el grado de subordinación, el grado de dependencia que tenés sobre un organismo financiero, que es el poder financiero internacional, por el hecho de haber estado embarcado en un acuerdo, ¿no? Digamos, haber pedido un crédito fenomenal en 2018, que fue totalmente exorbitante y además que nos va a condicionar por muchos años. A mí me parece que uno podría ahí discutir en términos contrafácticos qué puede pasar a futuro sobre la posibilidad de que Argentina incumpla alguno de los parámetros. Los parámetros macro que nos exigen son complejos. Es verdad que no va a ser un lecho de rosas cumplirlo. Lo que pasa es que uno no hace futurismo, ¿no? Comparto la duda sobre qué tan indulgentes van a ser con la posición argentina, pero también uno piensa en términos contrafácticos. Bueno, ¿por qué no nos empujaron al abismo ahora? Por ejemplo, imponiéndonos condiciones más rígidas desde lo macroeconómico, o las condicionalidades estructurales, que son las que históricamente para este tipo de acuerdos el Fondo Monetario impone. Entonces, digo, desde una especulación sobre que el día de mañana, por un criterio geopolítico, que yo la duda, la incertidumbre la comparto, nos van a terminar empujando, la pregunta es ¿por qué no lo hicieron ahora? Donde en el conjunto de posibilidades de acuerdos como este, la verdad que las condiciones que se terminaron pautando terminan siendo bastante suaves de nuevo, ¿no? Sí, recién mostrábamos las comparaciones con otros a nivel mundial y acá no hay exigencias de ajuste fuerte, o al menos eso es lo que se ve. No, hay una exigencia de ajuste fuerte en términos de reducción del déficit, donde el gobierno aspira a lograrlo mediante el crecimiento. O sea, la petición de achicamiento, digamos, del déficit fiscal es fuerte, la de emisión monetaria es muy fuerte. El gobierno tiene una esperanza en que con un crecimiento virtuoso va a lograr achicar y mejorar las cuentas públicas sin ajuste. Ver para creer. O sea, yo, desde mi humilde opinión, lo que pienso es que Argentina está en una situación que no ha resuelto ninguna de las trabas al crecimiento en los últimos años. O sea, la falta de dólares que nos trabó el crecimiento sigue estando. Tuvimos 2 años de crisis
que en el famoso stop and go que dicen los economistas, los años de crisis son cuando se juntan los dólares para el go, para financiar el arranque, ¿no? El frenos, porque la propia crisis derrumba las importaciones, derrumba el gasto, entonces tenemos un saldo externo. Tuvimos 2 años de crisis y no juntamos los dólares de saldo externo. Al contrario, se nos fugaron. Y entonces ahora viene el go, el arranque, y no tenemos nafta. Entonces, esa ilusión, digamos, de un crecimiento fuerte en estos 2 años que permita resolver en forma virtuosa las cuentas públicas a través de un alto crecimiento, déjame a mí, Claro. por lo menos ponerlo como un escenario posible, pero no el más El año probable. pasado se creció y este año hay un Sí. panorama de crecimiento Este año va a ser importante, una ¿no? expansión básicamente estadística que tiene que ver con que el año pasado se creció 10%, entonces vos comparás enero, por más que te quedes en el nivel de producción de diciembre de este año, del año Sí. pasado, todo el año, como vos comparás enero de este año con enero del año pasado y la expansión fue el año pasado, te da un crecimiento de 3 puntos si logramos sostener el crecimiento, el nivel de PBI que alcanzamos. 4, dice el gobierno. No, 4 Sí. sería con un leve crecimiento arriba del estadístico. Ahí déjame montarme esto que decía Andrés sobre las posibilidades de un crecimiento fuerte. Yo creo que la elección que hace, el diseño del nuevo programa, busca más un criterio de sostenibilidad que de audacia. Definitivamente no es un programa que empuje las fronteras de lo posible en términos de que te den algún tipo de concesión de las cuales el Fondo Monetario no ha conseguido nunca. Por ejemplo, esto que se había barajado, un poco una expresión de deseo de cambiar parte de la deuda por activos ambientales, que haya una nueva línea de crédito de 20 años en vez de 10, o que directamente haya una reducción de la tasa de interés, de los sobrecargos de tasa. Bueno, nada que históricamente el Fondo Monetario no dio, nos lo están dando a nosotros. Con lo cual, digamos, no tiene un criterio de audacia. La cuestión es que nosotros somos un granito de arena en un océano, si se quiere, ¿no? Y la verdad que Argentina está en una posición muy debilitada en el concierto geopolítico mundial. Sí me parece que percibe un criterio de sostenibilidad, que es el hecho de, bueno, hagamos lo posible para que no se interrumpa la recuperación económica. Y eso no es menor. No es casual que Argentina no tenga 2 años consecutivos de crecimiento desde hace una década. Eso es una aberración, no existe en el mundo. Bueno, estamos... Y Sergio, en ¿este las acuerdo por qué a vos te parece que va a lograr eso? ¿Qué modifica? ¿De dónde van a venir los dólares para sostener la expansión No, económica? por lo pronto es promisorio el hecho de que no te exijan reducir el gasto. Ahí tenés un combustible para la actividad Pero, económica la interna. economía argentina no podía mantener un periodo de crecimiento largo, no, porque a los gobiernos se le ocurría amarretear y tirar la economía abajo porque se hacían autobombo en los años no electorales, sino porque no tenían dólares. Entonces, el año que no era electoral, ponían el freno, juntaban unos mangos y el año electoral los ponían en la calle para tener alguna chance. 2019 hasta En más. en la actualidad, yo lo que veo del programa pactado es que este año, si consigue Guzmán realmente los 5.000 millones de dólares que dijo que le van a dar otros organismos y el FMI le pone la otra moneda, podemos llegar a sostener el crecimiento estadístico, incluso el 4% que dice el gobierno, podría ser sostenible con esa guita extra en un escenario que la soja está muy alto, digamos, si sigue todo bien, prendemos las velas, podría. Ahora, el otro año es el electoral. Ahí ya no viene la guita de los organismos, ya no viene el plus del Fondo Monetario, no hay dólares para sostener una expansión en el año electoral y encima nos atamos de mano en la política fiscal y monetaria a partir del acuerdo con Ahora, el fondo. Entonces yo me pregunto, ¿de dónde viene esa esperanza del crecimiento en el año electoral si no hay nada que haya cambiado el tablero económico, nada estructural, y el fondo no aporta algo que vos me decís lo va a permitir? Yo no veo de dónde Andrés. surge. No, déjame tener una mirada no tan pesimista respecto a la disponibilidad de dólares para alimentar a tu actividad productiva. Porque por lo pronto no tenés pagos con el Fondo Monetario hasta 2026. Son 4 años y medio del periodo de gracia. Sí tenés, desde 2025, un año antes, ya una curva bastante exigente con los privados. Eso es ciencia ficción para Argentina, discutir 2025, pero vamos a anticiparnos un poquito. Tal vez tengamos que discutir una nueva renegociación con los privados, Claro. como fue la de 2020. Pero déjame pensar que 2022, 2023, 2024, 3 años enteros sin pagos de deuda, y bueno, te alivia, te deja respirar bastante. Eso es un poco de alimento, de combustible para tu actividad productiva. Después es verdad, coincido con tu evaluación de que no sabemos qué puede pasar con los precios internacionales, estamos en un momento bastante bueno, pero por ahí es un poco de contexto. Pero digo, me parece que a corto plazo los problemas van a venir más por el lado fiscal
de las condicionalidades de cumplir con los monitoreos. Ahora, Andrés, ¿y vos qué crees? ¿Qué tendría que haber hecho el gobierno? Mira, yo soy bastante crudo, digamos. Este acuerdo yo lo veo, como te decía, no resuelve la inestabilidad en el corto plazo. No es que nos da aire político, que vos decís, bueno, le reconocemos la deuda, la pateamos en 2026, como dice él, el problema vuelve, porque no resuelve estructuralmente el problema de deuda, no es como la quita de Néstor, que No, obvio. se patearon los vencimientos privados, se patearon los vencimientos del FMI, y a partir de 2026-27 agarrate de nuevo, ¿no? Entonces vos decís, bueno, nos da aire en el corto plazo, como dice Sergio. Pero ¿qué le falló al acuerdo para dar, por lo menos que sea una cuestión, como decir, es un oportunismo político, no resuelve el tema de largo plazo, pero bueno, amigo, hay que gobernar, tenés que estar sentado ahí. El tema ahí es que con lo que te decía antes, como nos dan la plata en la mano, vía si cumplís no te la doy, te tienen a tiro de default. ¿Qué estabilidad de mercado va a haber en una economía que tiene 2 años, ver si cumple o no la coma que dijo del producto, si bajó $50 la soja, se nos cayó la meta fiscal, si en el desembolso del organismo internacional en vez de 5.000 fueron 2.500, se nos cayó la meta de reserva, tenés que ir a pedir un perdón? Te van a tener así, es una inestabilidad total. Es como la inestabilidad que hubo con el último pago, la que va a haber ¿Pero ahora. qué habría que hacer? ¿No habría que haber acordado? No, habría que haber hecho otra negociación. Si vos me preguntás a mí, yo no sé. O sea, yo te doy las alternativas. Digo, este acuerdo al frente de todos no le conviene. Políticamente, la inestabilidad es la misma que en un default, porque estás a tiro de default todo el tiempo y te atás de manos políticamente con las chances de empujar un poquito la economía en el año electoral. No te digo que, mirá, no te estoy diciendo, no acordás si la economía crece. No, porque los problemas estructurales siguen. No, hubiera sido peor en el condicionamiento tal No, vez de no, lo, yo no de lo creo, no acá creo. dentro de lo que Ahí. tenemos. No estoy para nada, no estoy para nada de acuerdo. hay Pero puedo agregar 2 cositas más. Si me preguntás a mí qué se tendría que haber Sí. negociado, en otros términos, se tendría que haber negociado duro. Mira, 2 cosas. O vas a una solución estructural de largo plazo del problema de la deuda que no se logró, y te morfás, si querés, te sacrificás políticamente en el bien de la patria y la resolución de largo plazo, te sacrificás políticamente. Eso como hizo la derecha portuguesa, ¿no? Se sacrificó para que después Portugal pudiera tener un periodo de crecimiento con un gobierno progresista. Nos sacrificamos y después, pero no porque en 2027 nos van a tocar pito de nuevo, que está el problema, o sea, no se logró eso. O conseguís hasta un nuevo acuerdo de corto plazo que te dijeran, te ponemos toda la guita y nos la pagás, la deuda anticipada, y en 2 años, 3 negociamos con el otro gobierno y nos das margen de política sin tutoría del fondo por 2 años. Sergio, No, coincido en el dramatismo de tener los monitoreos, ¿no? Eso es algo. eso siempre lo exige el fondo, Exacto. siempre. Uno repasa absolutamente todos los programas del Fondo Monetario de la modalidad que sea, están las supervisiones. Macri, de hecho, se tuvo que someter a eso. Digo, podríamos haber discutido de la cantidad de pautas constitutivas del Fondo Monetario que se vulneraron en el acuerdo de Macri, y entonces negociando de forma más férrea desde el inicio podríamos haber conseguido algo mejor. Bueno, es contrafáctico, quedará para la revisión de la historia. Yo digo lo siguiente: Argentina en este momento está pasando una situación muy crítica desde lo macroeconómico. Todos sabemos lo que está pasando en materia de precios, el dólar sigue muy elevado y necesitamos un ancla nominal de la economía, necesitamos un ancla. De alguna forma que las expectativas se empiecen a moderar. Lo que había pasado en las semanas previas al anuncio, a todos, me parece, nos había asustado bastante, porque habíamos tenido una aceleración muy significativa de los dólares paralelos, y eso, nos guste o no, yo creo que no es un factor formador esencial de los precios en Argentina, el dólar blue, pero pasa. Parte de pasaje a precios Para tenés. vos, Sergio, Entonces, ¿este acuerdo es el ancla? te cierro eso. Para No, vos, yo ¿este creo acuerdo? que, bueno, mirá un poco lo que pasó estas semanas. En estas semanas tuviste un alivio muy significativo de los dólares financieros. No paran de caer prácticamente, casi que se están preocupando algunos. Y eso no es menor, porque la verdad que sumarte factores de presión sobre una macro tan debilitada es complicado. Sí me gustaría discutir de nuevo, Pero, revisar Sergio, qué es mirá, lo que se hizo desde el día 1. Yo lo que no veo que sea un ancla ni un estabilizador de expectativas es que firmamos ahora lo que firmemos. Muy probablemente en pocos meses va a haber que pedir una solicitud de waiver porque pasó algo y no se cumplió una meta. Todo ese momento va a ser igual que el que vivimos ahora. Entonces lo que digo, vuelvo a lo que digo inicialmente, el esquema tal cual está pautado no aleja la incertidumbre. Entonces no puede ser ningún ancla de estabilidad. Es dramático. Fíjate el tema de la inflación, por lo menos lo que se conoció. No va a haber ningún ancla, porque vas a tener el mismo esquema que veníamos teniendo en términos de precios cuidados, esas cosas que está bien, digamos, la ironía, pero no frena la inflación. Y dicen que no van a frenar los salarios, por suerte, que van a aumentar lo mismo que los precios más el crecimiento.
Y la única diferencia es el dólar, que va a subir mínimo lo que suban los precios, y está la gran incógnita de qué va a pasar con las tarifas. La pregunta es... Perdóname. Todo ese combo es más inflacionario que lo que tuvimos el año pasado, que fue un pico de inflación. Toda la expectativa de baja en inflación está basada en la idea monetarista de que porque van a reducir la emisión, eso va a contraer la inflación. Hecho que no funcionó, porque ya Macri firmó emisión cero y la inflación fue récord. El programa no dice eso, ¿no? Inflacionariamente no va a haber ninguna ancla a partir de este acuerdo. Y yo te lo digo así, el día que Argentina incumpla una meta, que es muy probable, y tengamos que solicitar el waiver, el nivel de incertidumbre, presión sobre paralelo, mucho más si es un año electoral. Y ni hablar que si en el medio de un año electoral el Fondo Monetario te dice no te doy el waiver, o lo que es más probable, que lo hace siempre. Como pedís el waiver e incumpliste, ahora te exijo un ajuste mayor y te exijo que reduzca la base monetaria a cero crecimiento. El día que el Fondo Monetario vayamos a pedir un waiver y nos ponga contra la espada de la pared pidiendo un ajuste mucho más brutal porque no cumplimos no sé cuánto, ¿vos pensás que va a haber estabilidad en el mercado de cambio? Sergio. Todo eso es dramático y es un escenario que tiene su Que no probabilidad de eliminamos. ocurrencia. Entonces este acuerdo no eliminó lo que tenía que eliminar, que era la inestabilidad. ¿Para qué le reconocemos la deuda y evitamos un default si no nos da un mínimo de estabilidad cambiaria y no resuelve el problema de la deuda de largo plazo? Está bien, Andrés. Yo no lo entiendo, de nuevo. no entiendo la ganancia, no entiendo el beneficio ni político Pero ahí ni coincidimos económico. en que no es un lecho de rosas esto para nada. Digo, va a ser un camino muy pantanoso. La pregunta de nuevo es, ¿cuál es el contrafáctico? Porque, digamos, no hay en la historia económica mundial un acuerdo que el Fondo Monetario haya permitido que se desconozca a pesar de todas las vulneraciones que ya Nunca dijimos. hubo un acuerdo como el que le dio el Fondo a Macri. O sea, cuando vos haces Bárbaro, historia, cuando vos haces nunca lo historia, sé. cuando vos y tenés haces el historia, caballo de Troya acá adentro claro, también, Andrés. vos hiciste historia, tomaste un crédito histórico que nunca nadie había tomado y que el fondo nunca le había dado a nadie bajo unas condiciones que no justificaban nada. Un Tengo que ir acontecimiento cerrando. histórico requiere otro acontecimiento histórico para solucionarlo. Si vos vas con las mismas herramientas del fondo para un crédito normal, entendés que vos me dijeras le prestaron 5.000 millones a la Argentina o 10.000, y vos decís, bueno, voy con las mismas herramientas, está bien, es justificado. Ahora vos le prestaste 50.000 millones de dólares a la Argentina para pagar en 2 años algo inviable, necesita herramientas extraordinarias, porque el que cometió un hecho extraordinario es el Fondo Monetario Internacional. Y si me preguntás a mí, vos mirás, che, no querían negociar así, te tenés que poner firme. Si vos vas diciendo, lo de Fondo Monetario cambiaron, ahora son buenos, ahora nos van a ayudar, y no te están ayudando, y no nos ayudaron. Y ahora dicen, no, pero nos van a seguir ayudando, tenemos que confiar. Yo estoy de acuerdo. Permitime desconfiar, Sergio. de acuerdo, Permitime Andrés, desconfiar. eso, Para tengo mí que no ir se negoció cerrando. bien. Un No se poco negoció bien. es una ética de la convicción y estoy de acuerdo, y yo creo en la primacía de lo político, me parece que por ahí esas instancias se podían generar si vos lo hacías con apoyo popular, generabas los consensos sociales desde el día 1 para imputar eso. La pregunta me parece... Tengo una sola cosa. ¿Dejamos abierto el debate? Porque me tengo que ir ya. ¿Puedo meter un último bocado? momento. Rapidísimo, Andrés, Sí. por favor. No, tengo que digo, ir. incluso habiendo firmado, ahora que firmaron, a mí me da vergüenza que el debate dentro del movimiento nacional sea si ahora tenemos que elegir entre comida y electricidad, como fue un poco lo que se planteó desde algunos lugares. Loco, por lo menos hubieras negociado con el FMI, que el FMI te presione para que siga el impuesto a los altos patrimonios, para que se aumente el impuesto a la soja. Por lo menos usá el FMI. Si aceptaste el acuerdo y vas a ir a un equilibrio fiscal de la mano del FMI, usalo como una herramienta de presión para redistribuir el costo del ajuste internamente hacia el sector que no más 10 tiene. segundos. No puede ser que un gobierno peronista le diga a la gente tenés que elegir entre comer y pagar la luz. Eso a mí me avergüenza. Me No, no. avergüenza y no votamos esto, hermano. Coincido que la discusión no puede ser esa. Para mí sí se abre otro debate interesante desde ahora, que es, bueno, ¿cómo vamos a hacer para pagar esto? Porque ahora podemos avanzar por lo impositivo y decir, bueno, tenemos este cúmulo de deuda, ¿cómo hacemos para generar un sistema impositivo más progresivo donde lo pagan los que más tienen? ¿Y a vos te crees que con esta situación de debilidad política del gobierno y apoyándose en los factores de poder para ir a un acuerdo con el fondo, vamos a tener las espaldas políticas populares para transformar la estructura impositiva argentina? Eso es ilusión para mí, no el acuerdo o no mi postura. Eso es una ilusión. Vamos.
Si querés... No, dos es un cositas. Está abierto el debate, lo vamos a seguir porque tenemos hasta el... Dale, que gato, vaya sí. al Parlamento. Igual con Sergio va a va ir, por años. Va a durar por años el debate. Va a durar. Gracias, Sergio. Gracias, Adrián. No. Andrés, gracias por permitir, además, aún en las diferencias, porque creo que tienen pensamientos similares, pero las divergencias que se puede dialogar y que es muy importante, ¿no? Así que gracias, como siempre. Gracias. Andrés, gracias, Sergio, como siempre.